Vamos a analizar lo mejor que podamos, quiere decir que sin prisas de tiempo, el auto del magistrado Castro, por el que no admite recurso alguno contra el auto de apertura del juicio oral que él decretó. Por tanto, pues esa es la noticia, don Antonio. Tienes la palabra tú. Y le voy a leer la noticia. Para empezar con esta noticia primera. Del País y del Mundo, en donde cuenta lo que acaba de decir usted, que el juez no admite el recurso que presentó los abogados, que presentó Roca, el abogado de la infanta, en contra del auto de apertura de juicio oral contra la infanta. Dice el diario El Mundo: banquillo para la infanta. Los abogados de Cristina de Borbón descartan presentar un nuevo recurso ante la Audiencia de Baleares, después de que el juez del caso Nos rechazara su último escrito para evitar ir a juicio. El diario El País dice que el juez Castro no admite el recurso de la infanta para evitar el juicio. La hermana del rey había impugnado el auto de apertura de juicio oral. Y vienen los periódicos parte del auto del juez y parte del recurso de los abogados de la infanta. Y le voy a leer algunas de las cosas que dicen los abogados. Le voy a leer, por ejemplo, lo que dice Silva, que es junto con Roca el abogado de la infanta, que es, corrígeme si me equivoco, Daniel, creo que es catedrático de Derecho Penal, sí, Silva. Sí. Dice: Jesús María Silva indicó en su recurso que el objetivo de su recurso se había conseguido, la constatación de que el juez de instrucción se alinea con manos limpias, y añadió que Castro se aleja de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Constitucional y de la doctrina de todas las audiencias que se han pronunciado sobre el tema. Además, Silva lamentó que el auto del juez no responde a las cuestiones jurídicas que ellos plantearon en su recurso, y que se limita a citar la opinión de un colega, la de un catedrático y la de unos votos particulares respecto a la doctrina Botín. Esta es la constatación, dice el abogado de la infanta Silva, que queríamos conseguir, y ya es pública y notoria para toda la opinión jurídica de España, indicó. Muy en mentira. Eso es a posteriori, lo dice. No hay un solo abogado en España digno de ese nombre, de abogado, que diga que ha presentado un recurso sabiendo que estaba perdido y que lo hace para poner de evidencia nada menos que el juez Castro tiene la ideología de manos limpias, es decir, fascista. Eso es intolerable. Es para formarle un expediente en el colegio de abogados y suspenderle en el ejercicio de la carrera. ¿Pero qué se cree este pobre idiota de Jesús Silva, catedrático, que empiece teniendo respeto no al juez, al derecho? Es un insulto al sistema jurídico las palabras pronunciadas por él. De manera que ha conseguido lo que pretendía. ¿Qué es lo que ha conseguido? Que ha hecho público y notorio que el juez Castro está alineado con manos limpias. ¿En dónde está alineado? ¿En una falange de compañía de falangistas? ¿Cómo está alineado? ¿Dando pasos al frente? ¿Saludando con la mano arriba, abierta? ¿Pero qué es esta vergüenza? Y todo el mundo lo tolera aquí esto. Esto no hay derecho. Porque el juez Castro ha tenido un comportamiento dignísimo. Y ha sido nada menos, Castro ha representado, igual que en su día fue el juez Barbero, la dignidad de la justicia ante una oligarquía y un sistema partitocrático como el español, lleno de corrupción, que afecta a los tribunales, al Supremo, al Constitucional, que no hay independencia de los jueces, y que surge un caso como Castro, que se mantiene con dignidad hasta el último segundo, y que merezca estos ataques. ¿De quién? ¿De Roca? ¿Pero quién es Roca? ¿Miguel Roca? ¿Pero qué sabe Roca del derecho? ¿Sabe que conseguir dinero, llegando a arreglos con los clientes, pactando con la ¿qué? Con la justicia compartida? ¿Qué es esto? No, esto no es derecho. Mire, le voy a leer otra cosa más. Dice: Roca había reprochado al juez en su recurso que someta a Cristina de Borbón a la perniciosa pena de banquillo, con inigualables efectos a nivel nacional. El juez del caso Nos, es decir, Castro, responde en su auto que la magnitud de una aflicción nunca fue su objetivo, pero rebate a Roca y resalta que, si de facto se produce en otros ámbitos de inigualable manera, puede que sea proporcional al nivel de ejemplaridad exigible a la persona afectada. No sé si está igual en El Mundo que lo que yo he leído en El País, don Antonio. Dice en El Mundo que Castro critica a los abogados de la infanta por haberle atribuido una mezquina intención. Eso no me gusta que lo diga un juez. Yo tengo una idea de un juez muy superior. Castro ha sido un ejemplo, le tengo una admiración sin límites, pero no tenía que haber entrado al trapo de los ataques ignominiosos de la defensa de Cristina. No tenía que haber entrado, no tenía que responder. Él tiene que dictar auto y sentencia, pero en la motivación
de los autos de sentencia jamás debe de entrar a rebatir las acusaciones, los reproches que le hagan los abogados. Eso no es función del juez. Dice aquí, en El Mundo, que ha dicho el juez, faltan sustancialmente a la verdad. Y del mismo modo le reprocha al juez que le achaquen una actuación defraudadora de la ley. Magistrado, amigo, ¿qué es esto del fraude de la ley? Bueno, ¿qué es lo que tú has visto ahí? Sin estar tan radical, indignado como parece que está don Antonio con el planteamiento de los abogados, que por cierto, el abogado es Silva, no es Roca. Roca es en relaciones públicas. Efectivamente, es el conseguidor o el que pone el nombre del despacho. Lo digo porque, en fin, creo que no es necesario aclararlo, pero el que da la cara ante los medios de comunicación, el que presiona, el que va haciendo... El que tiene más rostro. Sí, el que tiene más rostro y más nombre. Pero realmente quien está llevando la defensa es el juez Silva. Yo quiero recordar que precisamente la semana pasada estuvimos hablando de este mismo tema y fue Antonio García Trevijano el que nos hizo una aclaración del concepto de fraude de ley muy interesante. En origen es un concepto civilista que consiste en el operador jurídico que aplica una ley para no tener que aplicar otra ley. Y aquí nos encontramos con la curiosa circunstancia de que frente a la acusación que hacen los abogados de la infanta de que el juez Castro podría haber incurrido en un fraude de ley, en el auto parece que se defiende el juez diciendo que lo que pretende precisamente los abogados es que se incurra en un fraude de ley. Leo directamente la noticia que estamos comentando. Castro sostiene que su auto de apertura de juicio oral es de inmediata firmeza y señala que la defensa le invita a incurrir en fraude de ley, resolviendo o apelando desde un mundo onírico o que no responde a la verdad del proceso o la jurisprudencia. Es decir, que lo que tenemos aquí es que frente a la acusación de actuar el juez en fraude de ley, el magistrado le devuelve a los abogados la pelota diciendo ustedes lo que pretenden es que yo incurra precisamente en ese fraude de ley. Con independencia de todo esto, creo que lo más relevante, que ya se dijo, por cierto, en la semana pasada en este comentario, es que el auto no es recurrible. Y en este sentido el juez insiste en su auto en que el auto de apertura del juicio no puede ser recurrido. A partir de aquí, ¿qué es lo que han intentado los abogados? Pues han intentado marear o envolver toda la cuestión introduciendo ya elementos de tipo político. Es decir, creo que hemos dejado el ámbito de lo jurídico, estrictamente jurídico, y hemos pasado a lo político. ¿Por qué se ha hecho esta maniobra? Pues parece ser que los abogados no están muy contentos cómo ha ido la fase de instrucción, porque ha terminado con la imputación de la infanta. Ellos pensaban a que no se produjera y ha sido, por decirlo de una manera directa y sencilla, ante la pérdida de sus expectativas cuando ya no les quedan argumentos legales e introducen estas variables que tanto han indignado a Antonio en la primera parte del comentario que ha hecho. Y sobre todo ahora que voy a seguir indignado. Vas a seguir indignado. Porque la indignación no me gusta, pero molesto. Bueno, la palabra vulgar es cabreado. Efectivamente. Bien, pues voy a decir por qué. Porque como tengo tanto respeto y admiración por el juez Castro, me da pena que haya picado a él, Castro. Bueno, también hay que ver un poco, Antonio, la situación personal y profesional donde el sistema y este caso le ha puesto. Que este hombre ha sido presionado. Yo más presionado. Con una pistola delante, amenazándolo con pegarle un tiro. Quiero decirte con esto que puedo entender un poco no que el juez en el uso de la pluma pues trate de defenderse como puede, que es con esta salida. Como ser humano, pero no como el juez. Voy a explicar por qué. Dice literalmente en el auto del juez, dice, Castro recuerda a Roca, primero, que nadie le ha pedido que explique la doctrina Botín, que por eso no lo ha explicado. Pero ¿desde cuándo está obligado un juez a dar una explicación porque se lo pidan y si no se lo piden no están obligados? Pero si el juez tiene que aplicar el derecho. Y menos en un recurso que no procede. Y mucho más en un recurso que no procede. Pero bueno, ¿por qué si le reprochan que no ha explicado en su auto anterior? Primero, en el de procesamiento. Sí, y en el segundo, en el que a esto han apelado. Le reprochan Silva y Roca que no hayan dado explicación por qué rechaza la doctrina Botín. Pues bien, el juez no está obligado, aunque se lo hubieran pedido.
En la antigua ley procesal, la que yo estudié de la universidad, había unos términos más claros que los actuales. Por ejemplo, los autos y las sentencias tenían que estar fundamentados. Es decir, que había unas exposiciones de hechos, eran exponen, y luego unos fundamentos de derecho, que eran los fundamentos jurídicos. En esos fundamentos jurídicos tiene que estar explicada de tal manera que el que recibe la justicia comprenda por qué ha recibido una sentencia favorable o adversa, tiene que comprenderlo leyendo los fundamentos jurídicos. Bien, hoy ya no habla de fundamentos. Las nuevas leyes de enjuiciamiento dicen motivación y se hacen recursos en civil con motivación. No, señor, es que el juez tiene que aplicar la ley y nada más. Y no tiene que en su auto ni sentencia hablar para nada de los abogados, ni de las partes. Si es que tiene que estar por encima de eso. Que los abogados le ataquen, que lo ataquen. El decreto es para el abogado que lo ataca, no para el juez que no responda al ataque. Porque si el juez responde al ataque, se merece comentarios como el que hoy aparece, por ejemplo, en Mundo. Pues tiene toda la razón. Un señor que se llama Rafael Moyano, que no sé ni quién es, ni si es abogado o no, sin embargo dice literalmente: Castro utiliza los autos para unas disputas que, dado el nivel de tensión, bien podrían tenerlas en la barra de un bar o en un plató televisivo. Es verdad, es cierto, me da vergüenza, me da pena que haya entrado al trapo de esa disputa baja, porque no tiene contenido jurídico ninguno interesante, Castro, que haya entrado ahí. La defensa acusó a Castro la semana pasada de perpetrar una corruptela. ¿Pero cómo es posible? Pues tiene medios si quiere, pero es que ¿cómo puede una persona que le está acusando al juez de corruptela desciende a la arena el juez para responder a esa parte diciendo no, si no ha explicado la doctrina Botín es porque no se lo han pedido, que si lo hubieran pedido claro que lo hubiera explicado? Eso no hay derecho. Yo tengo una opinión de la judicatura muy elevada, de la magistratura. Desgraciadamente en España no puedo decir que eso exista. En las leyes existe y personas como Castro y Barbero acreditaban que también existe. Y mi amigo Daniel, que está sentado a mi lado, hay muchos jueces y muchos magistrados en España que sí responden a la idea de dignidad de la magistratura que yo defiendo. Y Castro no es que se haya rebajado hasta el punto de cometer indignidad. Lo que sí es que no ha tenido mucho amor propio ni orgullo personal por haber descendido a una disputa que no le corresponde mantener a un juez nunca en un auto. Si está próximo a jubilarse, que hubiera esperado un poco y luego escriba artículos y le ataque y los ponga en ridículo a estas personas tan poco honestas, que Silva reconoce lo que tú has leído. ¿Cómo va a ser posible que un abogado haga un recurso sabiendo que lo va a perder? Pero ¿no ves que el abogado no actúa en nombre propio? Está hablando en nombre de Cristina, de una infanta. Ah, entonces tú utilizas el nombre de la infanta para ridiculizar a un juez en contra del interés de la infanta, para molestar a la audiencia. Pero ahora, ¿qué va a pensar la sala de la audiencia de un tal Silva, que es catedrático además, y desprecia que Castro se haya apoyado en otro catedrático? ¿Pero qué es esta vergüenza? ¿Y qué es lo que quiere? ¿Decir que Manos Limpias y Castro tienen la misma ideología política? ¿Y cómo el juez se rebaja hasta el punto de decir nadie me ha pedido que explique yo por qué no aplico la doctrina Botín? Nadie, no lo encuentro. Y si me lo hubieran pedido, lo hubiera hecho. Pues no, señor, aunque te lo hubieran pedido no tenías que hacer nada, sino aplicar la ley. Y tú estás convencido de la ley, ahí está. Y que si hay incurrido en la ley, que recurran, que medio hay para que la audiencia hubiera revocado los autos que dicta el juez Castro. No lo hace así, pues tú no tienes por qué rebajarte a contestarle, por supuesto que se lo merecen, y mucho más de lo que el juez le diga, porque lo han insultado, que le hablen de corruptela. Pero si eso es el colmo, le están acusando de haber cometido un fraude. Y él se defiende. No es Silvio este juez, ese es otra cosa. ¿Cómo se llama Silvio? No. Elpidio, sí. Que me acuerdo de él. Porque digo, ¿cómo se puede tratar a un juez con ese prestigio, esa voluntad, esa pureza con la que ha defendido una causa tan difícil políticamente? Muy fácil desde el punto de la ley, penalmente. Pero políticamente, si nadie apostaba un duro para que esto pudiera llegar a sentar en el banquillo a la infanta. En relación con esta parte de la noticia que pretende una especie de recurso que sabía que no iba a ser admitido para demostrar que la ideología del juez es una ideología extrema determinada. Yo creo que eso, en términos pugilísticos, podría ser un golpe bajo. Yo creo que no se deben utilizar los recursos para tratar de poner en evidencia la ideología del juez. Por otro lado, te ha faltado decir, pienso yo, que la acción pública, la acción popular, no está concebida
para que determinadas ideologías puedan ejercerlas o no, sino que la acción pública la ejerce aquella persona que considera que se ha cometido un delito. Y en este caso, sea Manos Limpias o sea cualquier otro medio, está como acusación popular, no está en defensa. Lo contrario sería polilogismo, sería claro, solo podrían recurrir quien está. Pero en fin, yo creo que el abogado está sacando sus propias cartas, se está poniendo en evidencia frente a efectivamente, por ahí voy, frente a la vista que ahora se va a tener que abrir. Y esa es una señal de que Silva, el abogado, miente cuando dice que ha conseguido todo lo que pretendía, que era que ya se haga público y notorio que el juez Castro es lo mismo que Manos Limpias. Y eso le perjudica muchísimo ante la audiencia. Luego es señal de que está mintiendo, porque él como abogado sabe que eso le va a perjudicar, pero su amor propio y su afán del dinero que va a ganar defendiendo a la Cristina es superior a las estrategias y tácticas que le conviene. Es un hombre que piensa en sí mismo antes que en el cliente. Eso sí que es grave, porque lo ha hecho por él, no por la Cristina, que le perjudica las declaraciones que acaba de hacer. Y para terminar este asunto, quiero alabar a Castro, porque al contrario de todo lo que hemos dicho hasta ahora, sí que entra en una cuestión importantísima, y es que los abogados le han acusado de que ha impuesto la pena del banquillo. Bueno, ahí sí ha respondido, y qué bien ha respondido. Ahí se ve que es un hombre inteligente y sensible. Lo que ha dicho es: no es cometido de jueces y magistrados imponer lo que se llama pena de banquillo, pero tampoco evitarla, si con ello hacen dejación de sus funciones. ¿Viste qué maravilla? Y continúa. No, lo has leído mal. Si con ello hace dejación de sus funciones, ¿quién? ¿El juez? No, lo que quiere decir es que la persona que posiblemente se vaya a sentar en el banquillo, no por el hecho de ser notoria o por evitar la pena del banquillo, el juez no tiene que dejar de ponerla cuando haya dejación de sus funciones. No lo he entendido bien, lo he leído bien. Yo lo que entiendo es que el juez no tiene que poner la pena de banquillo, pero tampoco evitarla. Claro, sí, si por evitarla incumple la ley. Pero voy a seguir, porque es que está muy bien lo que sigue diciendo el juez. Recuerda el juez que no es misión de la justicia calibrar la magnitud de una aflicción, de una pena sentimental, de un dolor. No es función de la justicia calibrar la magnitud de una aflicción, que nunca fue su objetivo causal, eso es evidente. Es decir, el juez no quiere causarle pena a la infanta sentándola en el banquillo, pero añade, pero eso sí, explica que si se produce esa pena, esa aflicción a la infanta, es por la proporcionalidad al nivel de ejemplaridad exigible a la persona afectada. Maravilloso, maravilloso. No se puede decir de una manera más elegante y en un mejor español una refutación contra todos los tertulianos, periodistas, que continuamente están hablando de la pena del banquillo. Pero si la pena del banquillo, cuando hace daño por la publicidad, es porque la persona es notoria. Entonces, si es notoria, tiene que ser ejemplar. Que no es ejemplar, que sufra la pena del banquillo, aunque luego sea absuelta. Es que es maravilloso lo que ha dicho. Con eso es lo que quería yo decir, y ya estoy más tranquilo que cuando empecé. Así, evidentemente. Bien.